Muy buenas tardes a todos a un nuevo evento de la Cámara de Comercio Peruano-Chileno. En esta tarde tenemos un interesante webcast, Retos y oportunidades para invertir en Perú 2022. En nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chileno, quiero agradecer y saludar esta tarde a nuestro panel de expositores, quien hoy hablarán acerca de las oportunidades que tendremos para el próximo año. Quisiera agradecer a nuestro socio Rubio Leguía Norman por hacer posibles estos encuentros. Rubio Leguía Norman es una firma de abogados full service líder en Perú, fundada en 1980. La firma está conformada por un equipo de más de 80 abogados especialistas en sus áreas. Cuentan con oficina en 3 ciudades importantes del país como Lima, Cajamarca y Trujillo. Con 40 años en el mercado, Rubio Leguía y Norman se ha posicionado como firma legal que brinda soporte en la toma de decisiones legales éticas, confiables y seguras a sus clientes. A continuación, le entrego la palabra a nuestro presidente, el señor Juan Carlos Fischer, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Susana. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes, más aún en un evento tan tremendamente importante como es el que hoy día nos convoca. Además, les debo comentar que tenemos un foro absoluto y completamente internacional. Estamos conectados desde México hasta Chile, incluido y pasando por España y Lima. Eso nos convierte definitivamente en una señal bastante inclusiva. Bromas aparte, nos junta hoy día un tema tremendamente importante para Chile y para Perú, sin duda. El hecho de pensar en la clima de inversiones para el Perú en situaciones tremendamente complejas como las que estamos viviendo tanto en Chile como en el Perú, hace que sea más interesante aún este foro. Independientemente de la incertidumbre que se pueda quejar y que se pueda tener a raíz de la situación política, que es indudable y no podemos soslayar nuestro comentario con respecto a ello, Perú sigue y seguirá siendo un país de oportunidades. Es cosa de escoger el tiempo. Nos van a dar hints interesantísimos con respecto a las posibilidades, a lo que se puede hacer, a lo que no se puede hacer, a lo que pueden hacer y no se puede hacer con respecto a las normas vigentes y demostrar que el Perú, como repito, sigue siendo una fuente tremenda de oportunidades, tanto en infraestructura como en inversión y en todos los campos. No me voy a expandir más porque tenemos un grupo muy importante y muy interesante de expositores. Susana, muchísimas gracias y estamos juntos durante el transcurso de esta tarde. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en relación al webcast de hoy, presento a Gonzalo de la Voz. Él es abogado de la Pontificia Universidad de Chile. Posee amplia experiencia asesorando a empresas chilenas en el exterior y empresas extranjeras en sus inversiones en Chile. Es miembro del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Electrónica de Chile. Actualmente es socio de honorato de la O. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación y que nos han permitido organizar esto, que sin duda para los empresarios, para los inversionistas, para las empresas chilenas o con sede en Chile y que tienen inversiones en el Perú, es de suma relevancia. Desde Santiago, ahora un poco más lejos yo en mi caso, pero desde Santiago hemos seguido con mucho interés lo que ha pasado en el Perú, no solamente los aspectos, por supuesto, futbolísticos, sino que sobre todo políticos y económicos. Estamos como región viviendo desafíos importantes después de años de progreso económico, social. Estamos en un momento que no solamente a nivel regional, pero en general un cuestionamiento a cómo se han llevado las cosas, a tratar de hacer cambios quizás radicales, a quizás olvidarnos también un poco de nuestra historia, pero creo que todos tenemos que aprender unos de otros y sin duda para los empresarios chilenos es importante saber qué pasa en Perú, qué está pasando políticamente. En Chile hemos tenido 2 años también bastante complicados y se vienen meses de elecciones, de desafíos. Creemos que nuestra elección incluso se puede resultar en algo similar a lo que pasó en el Perú, con una elección estrecha. Y sin duda es importante entender o tratar de comprender, mejor dicho,
qué está pasando en Perú desde el punto de vista político, dado que en ciertos aspectos, sobre todo el funcionamiento del Congreso y el presidente, para nosotros a veces es difícil de comprender, tiene cierta diferencia a lo que ocurre en Chile, y por otro lado, entender bien o tratar de entender mejor todo el tema de las seguridades jurídicas que hay en la Constitución peruana, en las leyes peruanas y en los tratados de inversión. Y eso va a ser un poco el propósito que nos planteamos con nuestra oficina hermana en el Perú, de Rubio Leguía Norman, con el cual tenemos una relación de mucho tiempo, y queremos con esto ayudar a todos los que están participando en este webinar a tratar de comprender mejor, y también, como siempre pasa en estos momentos que son más revueltos, y como decía muy bien Juan Carlos, hay oportunidades y hay que saber esperar el momento adecuado. Así que nuevamente, Susana, muchas gracias por organizar esto, y doy el pase a Carlos. Gracias por tus palabras. Ahora vamos a presentar y damos la bienvenida a Carlos Arata. Él es socio del área financiera y corporativa. Tiene especialización en financiamientos de proyectos, financiamientos corporativos, operaciones de funciones y adquisiciones, emisiones de mercados de capitales, así como también otras operaciones corporativas, abarcando especialmente los sectores de retail, energía, hidrocarburos, mineros e infraestructura, tanto en el mercado local como internacional. Te damos una cordial bienvenida, Carlos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. La verdad que es una muy buena oportunidad, como dice Gonzalo, de poder hablar qué es lo que está pasando en el país y qué es un poco lo que vemos que puede pasar en los próximos meses, porque lamentablemente no podemos tener un panorama tampoco un poco más largo con todo lo que estamos viviendo acá. Para eso un poco hemos dividido la exposición en dos partes. La primera va a ser Juan Sánchez quien nos converse. Juan Sánchez es gerente central de Maximis Inversiones, cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Financiera en la Universidad San Ignacio Loyola y más de 20 años de experiencia en planeamiento de negocios y banca de inversión. Juan nos va a hablar un poco de la coyuntura económica y política del país, y vamos junto con él a explorar un poco qué oportunidades se presentan, porque como bien dijo Juan Carlos, el país creo que sigue siendo una importante ventana de inversiones y hay muchas oportunidades a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y ya luego, en una siguiente parte, mi socio Bruno Marquese, líder de nuestra práctica de prevención y solución de controversias, con más de 30 años de experiencia en patrocinio de arbitraje, procesos civiles y comerciales, nos va a hablar un poco de cuáles son los mecanismos que legalmente existen hoy en el Perú para la protección de inversión, tanto para aquellas que existen hoy como para aquellas que quisieran entrar en el futuro, en tanto el gobierno actual no modifique el marco normativo, ¿no? La idea de la exposición es que puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes en cualquier momento. Vamos a tratar de responderlas todas al final de las presentaciones. Mientras tanto, seguro, entre los expositores vamos a ir compartiendo algunas ideas mientras se van presentando las ponencias. Gracias, Carlos. Siguiendo con la presentación, y damos la bienvenida también a Juan Sánchez. Él es gerente central de Maximis Inversiones. Tiene un máster en Dirección y Gestión Financiera por la Universidad de Santiago de Loyola y la Escuela de Empresas en España. Posee estudios especializados de negocios, banca, finanzas, asociaciones de públicos y privadas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en planeamientos de negocios y bancas de inversiones en transacciones de diversas industrias. ¿Qué tal, Juan? Bien, muchas gracias por la invitación. Esta tarde quisiera compartir con ustedes un poco cuál es el desempeño de la economía peruana, qué perspectivas presenta y de qué manera se pueden generar oportunidades en el mediano plazo, ¿no? Considerando de que hay situaciones políticas coyunturales, pero que de alguna manera la economía peruana goza de ciertas fortalezas que podrían permitirle superar estos impactos de la
gestión política que se viene viviendo, pero hay un escenario, creo que es positivo para mirar las oportunidades todavía como mediano y largo plazo, ¿no? Voy a presentar una reflexión sobre la situación económica peruana y si hubiera alguna pregunta al final de la presentación podríamos atenderla y podríamos incluso complementar con algunos comentarios sobre el escenario político, de qué manera podría impactar estos resultados, ¿no? Voy a compartir una presentación. En primer lugar, bueno, como todas las economías, no estamos exentos de lo que pase en el mundo. El crecimiento de la economía mundial, digamos, dadas las crisis que han habido recientes, inflacionarias, y la última, digamos, el efecto de la crisis inmobiliaria en China y la crisis energética. Entonces, a nivel internacional, los organismos internacionales, por ejemplo, como el Fondo Monetario, han ido corrigiendo permanentemente sus proyecciones. Entonces, recientemente, hace una semana, el Fondo Monetario ha corregido el menor crecimiento de la economía mundial, pasando de un crecimiento de 6.1% a 5.9%. Esto representa de todas maneras para la economía mundial digamos, una desaceleración que podría, digamos, tornarse no significativa, pero digamos de cuidado, ¿no? Entonces, ¿eso a qué responde? Responde a básicamente la desaceleración de todas las economías del mundo. También responde a problemas que han habido en toda la ronda de vacunación en gran parte de los países de bajos ingresos, y también dificultades de corto plazo para los países de altos ingresos en temas de restricciones de oferta y demanda, que ha venido embalsada por la crisis sanitaria, y también aspectos vinculados con el desarrollo de los efectos de la crisis energética, ¿no? Bueno, de alguna manera ha paliado este escenario mundial el hecho que los países de ingresos medios y bajos han estado favorecidos por el incremento de los precios de los commodities, básicamente asociados a materias primas, ¿no? Sin embargo, pese a esa aceleración, el PMI es un indicador de inventarios de las economías mundiales. El PMI manufacturero y el PMI de servicios, estos indicadores son una suerte de termómetro de la economía mundial, y no obstante estos escenarios que se han venido presentando en la aceleración de la economía mundial, han venido experimentando tasas de crecimiento incluso por encima de las que existía prepandemia. Eso quiere decir que hay expectativas económicas a nivel mundial en la mayor parte de las economías de perspectivas favorables hacia una recuperación del crecimiento, por lo menos en el año 2022, ¿no? Y en las encuestas de expectativas económicas a nivel mundial y particularmente economías latinoamericanas, los empresarios siguen mostrando expectativas bastante optimistas respecto al futuro de los negocios, ¿no? Esto, de alguna manera, desde el punto de vista económico, contribuye al crecimiento y, digamos, al destrabamiento de la desaceleración que se ha mostrado en el último semestre en la economía mundial, ¿no? Esta situación ha llevado a crisis, a presiones de demanda en los insumos claves, en sectores productivos primarios, ¿no? Y el sector manufacturero. El cobre en octubre alcanzó un pico muy alto que solamente es comparable con el precio que se obtuvo en el año 2011, y que representa, que está por encima, incluso el cobre actualmente está por encima, el precio del cobre está por encima del promedio anual del 2021, y representa un precio que es bastante alto y que solo se podría corregir considerando que existe en el mundo una propensión a dar una solución a la crisis energética que viene atravesando China, ¿no? También, a diferencia de la industria del acero, China se ha visto afectada por crisis energéticas, y en el caso del cobre, ese efecto de recorte de energía no se ha visto muy marcado, y por lo tanto se prevé que la recuperación de la industria vinculada con el cobre en China podría recuperarse rápidamente, sobre todo porque los inventarios de cobre en China y en diferentes demandantes del mundo de este metal están por niveles mínimos debido a la crisis sanitaria, lo que conllevaría que proyectos tan importantes como
como el de Quellaveco, que está en Perú, o el de Kamoa Kalula, que está en República del Congo, cuando entran en producción, podrían incrementar de manera sobremanera la oferta de cobre en el mercado, en el mundo, y por lo tanto el precio del cobre no recuperaría sus precios menores o mínimos del año pasado y se mantendría en precios altos. Entonces existiría un riesgo a que el cobre todavía, por lo menos en los próximos 6 meses, se prevé que mantenga un precio alto y probablemente exista poca flexibilidad para reducir el precio en la medida de la sobreoferta que presentan estos proyectos, el caso peruano y el caso de República del Congo, ¿no? Hablando específicamente ya de la economía peruana, estos son los indicadores que han venido sirviendo de serio de termómetro para mí en la economía peruana: el tipo de cambio, el índice general de la bolsa de valores, el riesgo país y las tendencias la tenencia de bonos peruanos por parte de mercados o no residentes, ¿no? Inversionistas no residentes. En octubre, Perú alcanzó un dinamismo positivo en todos esos indicadores que no se veía desde comienzos de año, cuando se dio la primera flexibilidad a la reapertura del sistema de restricciones sanitarias. Esta tendencia de mostrar un escenario más positivo frente a los escenarios de volatilidad en el tipo de cambio, los índices de la bolsa y la tendencia de bonos, ha buscado que se presenten algunas situaciones como la exposición en los últimos meses al precio del cobre y también a la crisis energética, que si bien directamente no ha golpeado a Perú, pero de alguna manera ha golpeado en el tema de sus materias primas, y por la coyuntura de la desaceleración del dinamismo del mercado logístico, básicamente por el costo de desplazamiento logístico en contenedores. O sea, ha hecho que si bien es cierto, existe un efecto rebote en Perú a octubre en todos estos factores económicos, sin embargo, mirando a fines de año y a comienzo del próximo año, habría un resquebrajamiento nuevamente de la economía peruana, ¿no? Siendo uno de los principales riesgos, no obstante, el riesgo político que actualmente atraviesa el gobierno peruano, y también los factores externos que están vinculados con la inflación derivada de los factores internacionales, ¿no? Básicamente, uno de los aspectos más importantes ha venido siendo el tipo de cambio, que ha estado tradicionalmente correlacionado con el precio del cobre, y sin embargo, después de la pandemia y dada la crisis política, sobre todo ha perdido correlación con el precio del cobre y ha ido mostrándose más expuesto a riesgo político, y ha dado bastantes bandas de volatilidad que han hecho de que todavía se encuentre en una situación bastante inestable, donde mayormente expuesto a riesgo político, y esto ha hecho que básicamente empresas exportadoras pierdan competitividad en el mercado internacional peruano, ¿no? En cuanto a la exposición de la economía peruana a mantener una estabilidad monetaria, ha habido un deterioro de las reservas internacionales muy importante, que al año 2021 totalizan 4.000 millones, que ha sido la pérdida de costo para mantener la moneda, lo cual ha venido golpeando básicamente la capacidad interna de expansión de la economía peruana en términos de su capacidad para poder inyectar ahorro público al crecimiento del PBI, ¿no? Por el lado de la expansión fiscal, ¿no? El petróleo, si bien el alza del cobre se ha puesto, digamos, de alguna manera, ha podido ser controlada o mitigada por el impacto del tipo de cambio, esto no ha sido suficiente para cambiar las presiones inflacionarias que ya estaban golpeando los hogares de menor poder adquisitivo, ¿no? Esto básicamente porque el precio del petróleo en promedio
ha crecido a mayor velocidad que lo ha hecho el precio del cobre, ¿no? Entonces, en términos internacionales, la gasolina ha subido 38%, el gas 30%, y esto ha impactado, se ha trasladado e impactado en los precios mayorista y minorista y se ha trasladado al consumidor final, impactando también en el precio de la electricidad, que en términos interanuales ha crecido 8%, ¿no? Después, también el petróleo ha subido y otros insumos, ¿no? Claves para la industria, ¿no? Insumos vinculados con la industria, pero asociados, estos incrementos de precios asociados básicamente con el costo del flete, ¿no? Que ha tenido, como ustedes saben, a nivel internacional ha tenido un desempeño bastante volátil en los últimos años, sí, sobre todo en el último año, y que recientemente se ha visto digamos, un escenario de reducción básicamente en relaciones comerciales entre Estados Unidos y China en los meses últimos, buscando, digamos, recortar estos costos en 25%, y se espera que este recorte de los costos logísticos en 25% ya entre flujos entre la economía americana y China se traslade a América Latina en los próximos 6 meses, ¿no? Básicamente son relaciones de intercambio entre Estados Unidos en la costa oeste y China, ¿no? Otro factor que también ha venido golpeando ha sido la inflación que Perú ha venido manejando, que básicamente ha estado bastante incidida por estos factores de incremento de los precios, básicamente los precios de alimentos que han venido incidiendo fuertemente en la salida del rango meta. O sea, Perú y muchos países tienen políticas monetarias de mantener un rango meta de 1 o 3% en la inflación. Perú ha estado por encima del 5%, y esto ha hecho que básicamente esto se traslade a productos y a sectores, digamos, con baja capacidad de absorción de estos incrementos, y que han levantado el nivel de inflación a 5.2%, que en Perú no se veía hace más de 15 años, ¿no? Esto podría también beneficiarse, digamos, en el sentido de que podría, digamos, recuperar digamos, precios de algunos bienes, básicamente de consumo no duradero, que mantenían precios bajos debido al golpe de la shock de oferta que se sufrió durante la pandemia, ¿no? Entonces, la recuperación económica ha presentado diferentes variables que digamos, que estarían apuntando hacia una recuperación en el año 2022 para Perú. Y los incentivos básicamente han estado relacionados con un alto dinamismo que viene presentando la demanda, que ya ha sufrido bastante relajamiento en cuanto a las condiciones o las restricciones sanitarias, ¿no? Por otro lado, también el tipo de cambio volátil de alguna manera ha beneficiado o estaría beneficiando este crecimiento. También algunos precios de venta al público, digamos, que podrían beneficiarse, digamos, buscando una mayor expansión o buscando nuevas demandas, digamos, de expansión que estaban restringidas debido a las medidas sanitarias o a la contracción económica que sufrió durante la pandemia, ¿no? De ahí mostramos al lado derecho un cuadro en el que mostramos cómo ha venido desempeñándose en los sectores económicos de Perú en comparación con el año 2019, y lo que vemos es de que ha habido un crecimiento del PBI básicamente en los sectores no primarios, que han ido despertando en primer lugar, o sea, como calentando el motor económico en primer lugar. Lo han hecho en segunda medida los primarios, pero sin embargo ese crecimiento de los sectores primarios no se ha dado en tal dinamismo como se ha dado en los sectores no primarios, básicamente debido a que han habido estos shows de ofertas y con un escenario económico internacional bastante adverso, los sectores primarios se han visto desacelerados, ¿no? Básicamente en el periodo que contemplamos.
Un aspecto importante, digamos, para saber ante qué escenario económico estamos en Perú, pues se muestra aquí en este gráfico, donde lo que podemos ver es la manera como ha venido evolucionando, el comportamiento del PBI en términos de precios y volúmenes, ¿no? Entonces, lo más usual en toda economía es que los precios y los volúmenes mantengan un dinamismo, como se ha mostrado hasta el año 20, ¿no? Hasta el año 2020, ¿no? Viene mostrando un dinamismo. En algunos momentos, los precios, que son los círculos en color azul, han venido demostrando un dinamismo bastante cercano a los volúmenes. Sin embargo, y esto no es solamente para Perú, pero en muchas economías ha venido, el dinamismo de los volúmenes ha venido mostrando un comportamiento totalmente diferente al de los precios, entrando en una situación que podría representar esta inflación, o sea, una inflación que podría estar por encima de la capacidad de crecimiento de la economía, y podría en el mediano plazo retardar su crecimiento, ¿no? Estos factores, básicamente, en el caso de los precios, básicamente viene incidido por los insumos, como dijimos, básicamente los insumos de alimentos, que están incididos por los aspectos logísticos. Bueno, hay un exceso de liquidez en el mercado por razones de, digamos, retardo en el crecimiento de las empresas, que han venido todavía asociadas hasta comienzos de este año por el tema de las medidas sanitarias. Bueno, hay una depreciación de la moneda que ha sufrido por el salto que ha dado el tipo de cambio en dólares, y bueno, y las presiones salariales que en los últimos tiempos ha venido golpeando fuerte debido a la contracción de la oferta formal de empleo, ¿no? Y en cuanto a los volúmenes, o sea, hay una reactivación parcial de la economía debido a que hay más bienes y menos servicios. Se espera una recuperación de los volúmenes de exportación, básicamente por el alto dinamismo de la economía mundial, y hay un desembalse de consumo con contenido de los hogares, que esto se ha mostrado en los últimos meses en Perú, y que básicamente ha estado incidido también por el dinamismo que le ha puesto el sector financiero al crédito de consumo, ¿no? También hay un escaso margen de maniobra para el impulso fiscal, debido a que ya estamos al límite de la tasa de control de la política de expansión fiscal, y hay una inversión privada que todavía está bastante renuente a tomar decisiones, básicamente por el efecto de la crisis política, ¿no? Bueno, si lo vemos en términos de proyecciones, nosotros hemos considerado dos escenarios, el escenario 1 y el escenario 2. El escenario 1 es un escenario moderado que considera básicamente que la economía experimenta crecimientos, pero anclada a factores fuertemente políticos, pero sin embargo no altamente dependiente de factores externos, ¿no? En el escenario 2 consideramos que la economía tiene un grado de mayor flexibilidad frente a factores políticos, pero puede moverse con mayor flexibilidad frente al escenario externo. El escenario que nosotros creemos que se va a dar en este momento podría ser el escenario 1, donde se proyecta un consumo privado de crecimiento de 3.2%, inversión privada en retroceso, exportaciones en crecimiento de 6.9%, ¿no? Y importaciones también en crecimiento, básicamente ambos casos en desaceleración, y un gasto público también retardado, ¿no? Un PBI creciendo al 2.3%, que es menor a la proyección oficial, que se tiene de 3.4%, ¿no? Recientemente el gobierno ha lanzado una serie de solicitudes de autorización para medidas tributarias, en los cuales se centra en 10 medidas claves. Entre ellas están aumentar las tasas y efectos recaudatorios del impuesto a la renta a personas naturales, elevar la progresividad y el efecto recaudatorio del régimen tributario para empresas mineras. Este segundo caso es un poco el caso boliviano, ¿no? Aplicar una renegociación de los contratos para gravar la sobreganancia, ¿no? Y otros acuerdos de otros beneficios derivados de mayores utilidades de las empresas mineras.
Bueno, el tercero sería prohibir la aplicación de egresos para pago de coimas, es un tema de corrección tributaria. También tenemos gravar la distribución de dividendos a las empresas, elevar la tasa efectiva de impuesto a la renta para egresos de primera y segunda categoría. Básicamente, gravar la plusvalía o algún rendimiento de algún activo, establecer el costo del IGB a servicios brindados por plataformas digitales. Esta es una tendencia que ocurre a nivel mundial, están tratando de gravar a las compañías que vienen, digamos, desde el exterior con este tipo de servicios. Elevar tasa de impuesto selectivo al consumo para bienes sujetos a dicho impuesto. Eso también es una medida que ha venido moviéndose en los últimos años y que es parte de una política casi a veces coyuntural, ¿no? Elevar el impuesto predial, que también va en línea con el agravamiento de la propiedad privada. Bueno, crear un régimen simplificado de impuesto a la renta para MIPES, bueno, darles un tratamiento, digamos, existe un tratamiento general, pero ese tratamiento buscaría un poco darle una mayor capacidad digamos, de contribución fiscal, pero diferenciada por los diferentes tipos de negocios, ¿no? Actualmente existe un monotributo que es muy genérico y que no ha generado ningún incentivo para formalización de la MIPE en Perú, ¿no? Y finalmente modificar el régimen único simplificado, que es el monotributo, y suprimir el régimen especial de impuesto a la renta. O sea, mejor dicho, la modificación y la supresión de muchos mecanismos que están en el numeral 10 prácticamente buscarían centrarse en el numeral 9, ¿no? Inversiones por ejecutar, por etapa de proyecto y por modalidad de inversión. En este momento existe una cartera de 149.000 millones de dólares, de los cuales por adjudicar tenemos el 62% y adjudicados 38%, de los cuales inversión privada son 36%, obra pública 46% y asociaciones público-privadas 18%. ¿En qué sectores están y qué modalidad? Bueno, si lo vemos por modalidad y por sectores, tenemos 49.000 millones en transporte, de los cuales gran parte es obra pública. En minería tenemos 37.000 millones, de los cuales es 100% inversión privada. En hidrocarburos tenemos 78%, o sea, tenemos 20.000 millones, de los cuales 78% es inversión privada y 20% asociaciones público-privadas. En saneamiento tenemos también básicamente obra pública. En electricidad tenemos asociaciones público-privadas. En educación, obra pública, agropecuaria, obra pública. Salud, una parte importante, obra pública. Cultura y deporte, también una parte importante, obra pública. Y otros 1.700 millones. En total hablamos de una cartera de 149.000 millones, proyectada para los años 21, 22 y 23, ¿no? Lo que resta el 21, todo el 22 y gran parte del 23. Esta sería la presentación que quería compartir esta tarde con usted. En todo caso, estoy atento a cualquier pregunta. Gracias Juan. Sí, vamos a ver si terminando la presentación de todos, vamos a proceder a leer las preguntas que pudiesen haber. Bien, gracias. No, gracias a ti. Continuando con este webcast de esta tarde, le damos una cordial bienvenida a Bruno Marchesi. Bruno Marchesi es especialista en prevención y solución de controversias. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el patrocinio de arbitraje, procesos civiles, comerciales, constitucionales y contenciosos administrativos. Además, ha sido profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y en la Academia de la Magistratura. En la actualidad, él es socio de Rubio Leguía Norman. Le damos una cordial bienvenida, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Si me permites, voy a compartir mi pantalla. Ya, muchas gracias y buenas tardes y buenas noches a todos. Justamente lo que me toca a mí exponer es hacer ver que bajo la legislación que tenemos actualmente en el Perú, realmente las inversiones extranjeras y en especial las inversiones que puedan ser chilenas, que puedan venir de Chile, se encuentran adecuadamente protegidas. Después de haber visto este proyecto de decreto legislativo que está proponiendo el Ejecutivo del Congreso, me provoca poner todos mis ejemplos sobre tributos confiscatorios.
Sin embargo, voy a tratar de controlarme en la exposición. Bien, las inversiones que puedan venir de Chile se encuentran actualmente protegidas básicamente por dos normas. Primero, por la Constitución Política del Perú, que evidentemente, pues como ustedes todos saben, es la norma fundamental de todo país, la Constitución, la ley de leyes, y que protege pues las inversiones nacionales y las extranjeras en general. Y además, para el caso de las inversiones chilenas, tenemos también el Acuerdo de Libre Comercio celebrado entre Perú y Chile. Vamos a ver un poquito de cada una de estas normas. Primero, ¿qué medidas de protección tenemos en la Constitución para las inversiones extranjeras? Bueno, y lo primero, obviamente, es la igualdad de trato para inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, en el Perú, la Constitución misma ya ha dispuesto que no puede haber diferencias respecto al trato que se le da al inversión nacional y al inversión extranjero. La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales para la expropiación y previo pago justo y preciado. Evidentemente, con esto no solo garantizo la inversión, sino también el derecho de propiedad de los inversionistas. Y también, dentro de ello también tenemos la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, que es justamente para que los inversionistas puedan pues, manejar sus divisas o su dinero de la manera que corresponde. A partir de acá, ya los demás derechos son los que tiene propiamente, que vienen relacionados con todo el marco de la economía social de mercado que tiene el Perú, que están la libre iniciativa, la libertad de trabajo y empresa, etcétera. Y hay algunas que sí quiero tocar y puntualizar brevemente. Por ejemplo, la libertad de empresa es la que permite a los inversionistas pues, que puedan establecer cómo se distribuyen los dividendos, las utilidades de una empresa y cómo manejar su patrimonio a nivel empresarial. La libertad de contratación también es importante y también y dentro de ello, y lo he puesto aparte, la facultad que tiene el Estado de establecer garantías y otorgar seguridades mediante contratos ley. Porque esta facultad que se le ha dado al Estado y que la viene ejerciendo consistentemente es muy utilizada para las inversiones. Es más, hay una ley que justamente permite al Estado otorgar garantías a los inversionistas que vienen a invertir en el Perú. Y les dan garantía, entre otras, de estabilidad tributaria. De ahí que esto sea realmente una garantía muy utilizada y muy importante para la inversión. Y la otra, también interesante, es la posibilidad de someter controversias, de que el Estado pueda someter sus controversias a tribunales extranjeros y a arbitrajes nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque el hecho que el Perú ya entre como a un arbitraje internacional, pues ya pone al inversionista y al Estado en una total igualdad de condiciones para que se resuelva la controversia que ha surgido entre ellos. Ahora bien, todos estos derechos o que dan a las inversiones, la Constitución, están también, digamos, a su vez protegidas, ¿no? Y están protegidas por las normas de reforma de la Constitución. Y esto creo que es importante porque hemos estado escuchando demasiado sobre la posibilidad de reformar la Constitución, recabar firmas, hacer propuestas en referéndum, lo que fuera. Y lo cierto es que toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ser ratificada por referéndum como primera alternativa, o en su defecto, ser aprobada en 2 legislaturas ordinarias con la votación favorable, por lo menos, de más de 2/3 del número legal de congresistas. Esto es muy importante porque ante toda la incertidumbre política que mis anteriores, los que me han precedido han mencionado, actualmente con la conformación o la distribución de las fuerzas políticas que hay actualmente en el Congreso, es prácticamente imposible que se lleguen a lograr las mayorías requeridas para modificar la Constitución. Por lo que eso no es una posibilidad en el corto plazo
de ninguna manera. Bien, ¿y cómo se defienden los derechos que le dan la Constitución a los inversionistas? Bueno, por un lado tenemos acciones ordinarias, las acciones ordinarias del Poder Judicial, pueden ser ante arbitrajes comerciales o nacionales, y pueden ser acciones constitucionales. Entonces, por ejemplo, si a un inversionista le expropian un bien y no está de acuerdo con el justiprecio recibido, pues podría ir a un arbitraje en el cual, nacional obviamente, en el cual se determinaría cuál va a ser el justiprecio que le correspondía a este bien expropiado. Un caso también típico es cuando el Estado incumple algún contrato, y puede ser también un contrato de estos que ha dado seguridades o garantías al inversionista, pues tiene la opción de reclamar esto si tiene una cláusula arbitral en un arbitraje, o también podría reclamarlo, si no haber una cláusula arbitral pactada, por reclamarlo ante los foros judiciales. Y además también de ello, el inversor va a tener acciones constitucionales. Por ejemplo, la acción de amparo. Lo digo esto porque si, por ejemplo, se diera una ley inconstitucional, por ejemplo, una norma que crea un tributo confiscatorio, pues el inversionista podría interponer una acción de amparo para que al menos se le declare inaplicable a él esa ley, y con eso ya no tendría que pagar ese tributo confiscatorio. Y también, por ejemplo, tenemos la acción popular, que es una acción que pueden poner los inversionistas contra normas ya de inferior jerarquía, una ley, como podría ser un reglamento o un decreto supremo, y con eso también lograrían que se declare inconstitucional y sea parte del derecho, y sea prácticamente considerado derogado. Entonces, sí tenemos muchos medios de defensa internos para hacer defender estos derechos de inversionistas con toda la Constitución. Y sobre eso, también quiero señalar que también el propio Estado, y esto quiere decir que, digamos, el propio Estado peruano, ha defendido también las inversiones de por sí. Por ejemplo, en algún momento hubieron municipalidades y algunos gobiernos regionales que crearon áreas naturales protegidas en zonas donde habían operaciones mineras, con lo cual, pues, obviamente perjudicaban las inversiones en dichas minas. Frente a ello, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, interpuso acciones de inconstitucionalidad contra esas ordenanzas municipales o regionales, y fueron, pues, amparadas por el Tribunal Constitucional, y pues salieron del ordenamiento jurídico peruano. Un caso también reciente que también menciono sobre esto es el caso de los peajes. No sé si ustedes recordarán que el año pasado el Congreso, a raíz del problema del COVID, tuvo la idea que una de las formas de prevenir el COVID era suspendiendo el cobro de peajes de manera indefinida mientras dure el estado de emergencia nacional. Evidentemente, cualquier acción que hubiera tomado, bueno, obviamente las carreteras del Perú están en gran parte concesionadas, y la mayoría de las concesiones son justamente de inversiones extranjeras. El Poder Ejecutivo reaccionó prontamente e interpuso también una acción de inconstitucionalidad, con la cual también esta norma que suspendió el cobro de peaje fue rápidamente, pues, sacada de nuestro ordenamiento legal. Estos son, pues, algunos ejemplos de cómo puede un inversionista hacer su defensa, digamos, de los derechos que le da la Constitución a nivel local. Bien, veamos ahora lo que es el acuerdo de libre comercio entre Perú y Chile. Bien, el primer tema aquí es cuál es el valor legal o la fuerza legal que tiene el acuerdo de libre comercio de Perú y Chile en nuestra legislación. Bueno, este acuerdo entró en vigor el 1 de marzo del 2009. Todos los tratados, como es este acuerdo, tienen rango de ley en nuestra legislación. Y hay un punto que sí quería tocar. La Constitución sí nos distingue
de acuerdo a la materia que tiene, a la materia que se regula en el tratado, por ejemplo, si es defensa nacional, soberanía, dominio integral del Estado, obligaciones financieras, etcétera, que estos tratados deben ser aprobados previamente por el Congreso antes de la ratificación por el presidente de la República. Pero si no hay ninguna materia, si no se refiere a ninguna de estas materias, el tratado puede ser suscrito y luego ratificado por el presidente de la República y simplemente da cuenta al Congreso, después de hacerlo, de la aprobación de este tratado. Y esos son los que se llaman, los que suelen llamar tratados ejecutivos. El tratado ejecutivo, el Acuerdo de Libre Comercio de Perú y Chile es un tratado ejecutivo, es decir, que no requirió la aprobación previa del Congreso y por tanto fue suscrito y ratificado por el presidente de la República y también es a quien le compete su eventual denuncia. Empero, dadas las inversiones que ya hay actualmente entre Perú y Chile, más el hecho de ser estados vecinos, realmente la posibilidad que se pretenda denunciar este acuerdo realmente la veo sumamente remota. Ahora bien, ¿qué derechos da el acuerdo de Perú y Chile en materia de inversión? Bueno, lo primero es que este acuerdo tiene una definición de inversión. Y la menciono porque curiosamente los tratados suelen no poner un concepto de inversión. Es más, en el caso del tratado que creó el CIADI, que es justamente donde se tienen los arbitrajes de inversión, adrede no consignaron una definición de inversión, porque realmente es muy difícil hacerlo. Entonces, y es más, si ustedes ven este concepto, podría ser hasta también un poco tautológico, ¿no? Porque dice que inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por él directamente que tenga las características de una inversión. Parecería algo un poco tautológico. Pero sí pone algunas señales, ¿no? Que tenga que ser un compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de tener ganancias o pérdidas, la asunción de un riesgo. Bien, ¿y cuáles son las inversiones protegidas por el ALC, por el Acuerdo de Libre Comercio? Pues están protegidas las que ya estaban vigentes a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo y las que hayan sido establecidas, adquiridas o expandidas con posterioridad. Entonces, claro, en este caso recordemos que este acuerdo tenía uno que lo precedió y evidentemente la intención fue recoger y obviamente mantener los derechos de la protección de estas inversiones anteriores y más todas las que puedan venir en el futuro. Bien, ahora, ¿qué derechos puedo reclamar o que puedo ser sometidas a un arbitraje de inversión en el CIADI? Bueno, el acuerdo sí señala que solo pueden ser sometidas a aquellas obligaciones de los estados que están previstas en el artículo 11A de este acuerdo. Dentro de ellos, voy a mencionar algunos que me parecen los más importantes, ¿no? Que es obviamente la igualdad de trato, no solo la igualdad de trato entre frentes nacionales del Estado, sino frente a inversionistas de cualquier país no parte. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Perú hubiera otorgado algún mayor beneficio que el previsto en el Acuerdo de Chile en otro acuerdo de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos o con algún otro país, pues automáticamente ese beneficio también lo va a tener el inversionista chileno. Otro punto importante es el nivel de trato, que es un concepto de hecho consuetudinario, internacional consuetudinario, donde está el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas. Aquí en el trato justo y equitativo se refiere a que todo inversionista debe tener cuando menos los derechos del debido proceso para defender sus derechos ante los tribunales peruanos. Y la protección y seguridad plena se refiere justamente a que todo inversionista va a tener que tener cuando menos la seguridad policial o el policial que tendrá cualquier otro inversionista nacional o extranjero en el Perú. Otro tema es la libre transferencia de divisas,
que tienen otorgada por este acuerdo, y también la protección contra la expropiación o la nacionalización, sea directa o indirecta, sea de acciones, activos, inversiones. Bien, ¿qué es lo que puede demandar ante el CIADI un inversionista? Bueno, lo que puede demandar ante el CIADI, que va a ser pues, justamente para entrar a un arbitraje, bueno, primero, hay dos posibilidades: que pueda demandar el inversionista por sí mismo, porque será el perjudicado por la inversión, o que demande en relación de una empresa que ha constituido en el Perú y que es la que se le ha afectado su inversión. En esos dos casos puede demandar el inversionista. ¿Y qué es lo que va a alegar? Que el Perú ha violado una obligación del acuerdo que puede ser sometida a arbitraje, y que obviamente este inversionista o la empresa han sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación. Es decir, va a demandar una indemnización o una compensación de estos daños y perjuicios sufridos. ¿Qué requisitos tiene un inversionista para acudir al CIADI? Antes de iniciar un arbitraje, primeramente las partes deben tener un trato directo, deben tratar unas negociaciones, sea mediante consultas previas para poder recurrir. Es un paso necesario que debe dar. De ahí que para poder interponer una demanda, o iniciar el arbitraje ante el CIADI, debe haber transcurrido un mínimo de 6 meses desde que ocurren los hechos que motivan el reclamo hasta que hasta que uno pone su pedido de arbitraje. Y es más, debe haber enviado el inversionista una comunicación con 90 días de anticipación al Estado de que tiene la intención de iniciar este arbitraje, con lo cual pues se dan las circunstancias para que se pueda esta negociación previa. Pero también tiene un límite temporal. El inversionista tiene que someterse a arbitraje, o someter su reclamación a arbitraje a más tardar dentro de los 3 años que tuvo conocimiento o pudo haber conocido de la violación que alega, y además que ha sufrido los daños que va a invocar. Otro requisito es que el demandante debe consentir por escrito, el inversionista, a someterse al arbitraje de conformidad con los procedimientos previstos en el tratado, y el demandante o la empresa, este sería el caso mejor dicho, tienen que renunciar a iniciar cualquier procedimiento judicial administrativo ante los tribunales locales. Es decir, yo no puedo ir al CIADI dejando abierta la posibilidad de todavía hacer reclamos ante los tribunales. Y aquí viene un requisito que sí me parece bien importante y creo que es el que más problemas puede dar. Porque también lo que dice el acuerdo es que ninguna reclamación puede someterse a arbitraje si el demandante hubiera sometido la misma violación que se alega ante un tribunal administrativo o judicial, en este caso del Perú, o sea, sería la parte a la quien va a demandar. Esto es lo que se llama en Derecho Nacional forking the road, bifurcación de caminos. Lo que se quiere es evitar que una misma controversia o un mismo reclamo se esté viendo ventilado ante 2 fueros distintos a la misma vez. Entonces, quiero retomar el tema de las acciones judiciales o las acciones con las que puede defenderse un inversionista localmente. Porque uno siempre tiene la idea, el CIADI es mi último recurso. Yo acudo al CIADI cuando todos los remedios que he podido tener o que he podido utilizar en el Perú me han fallado, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque podría darse el caso que sin darme cuenta ya hubiera optado yo por someter mi controversia a un tribunal y ya no pueda ir al CIADI. De ahí viene que no necesariamente debemos ver al CIADI como el último recurso, a lo mejor es el recurso que debo utilizar en un momento. Y es bueno también que quien se vaya a encargar los procesos revise
justamente previamente que no vaya a estar cerrando la puerta a un arbitraje CIADI. Sobre este tipo de cláusulas no es que haya una cláusula unívoca que sea aplicable a todos los tratados. Entonces, esto se tiene que ver caso por caso. Por ejemplo, en el caso del acuerdo entre Perú y Chile, lo que dice es que el demandante de la empresa no deben haber sometido la misma violación que se alega a un tribunal administrativo o judicial de la parte demandada. Entonces, acá va a haber un tema de interpretación que habrá que dar si cuando dice la misma violación se revisara que uno tiene que haber ya alegado la violación al tratado en el foro interno o si se refiere solamente a los hechos que sustentan esta reclamación o violación. Este es un punto que, por ejemplo, debe cuidar quien va a accionar. Otro punto interesante, por ejemplo, es el tema de que uno debe, de si el inversionista optó o eligió entre ir a los tribunales peruanos o ir al CIADI. ¿Por qué? Porque ya han habido decisiones del CIADI, por ejemplo, en un caso en que era demandada España, me parece, en que lo que dijo el CIADI es un momentito. Uno tiene que estar en la posibilidad de hacer una elección. Pero acá ocurre que la acción que inició el inversionista ante el tribunal español la inició porque si no la iniciaba dentro del plazo de 15 días que le daban las normas internas, pues se volvía firme y ya no podía hacer nada. Entonces, no. Entonces acá, si bien se habla de una elección, acá en realidad no había oportunidad de elegir. Entonces, no fue un caso en que no aplicó esta cláusula porque considero que no estuvo realmente el inversionista en una posibilidad propia o real de elegir. Estaba forzado por la legislación interna a poner ese reclamo. Otros criterios que se han utilizado, en realidad, el más antiguo fue el decir, las reclamaciones contractuales son diferentes de las reclamaciones de los tratados. Entonces, un poco en los ejemplos que les estaba dando, bueno, uno podía hacer que uno diga, bueno, yo reclamé como incumplimiento de contrato el hecho de que no hayan respetado el gobierno peruano el convenio de estabilidad y tributaria que me había dado. Y otra cosa es que yo reclame ante el CIADI bajo la base que esta violación ha constituido una expropiación indirecta de mi patrimonio, y así una expropiación indirecta, pues simplemente lo que simplemente no es lo mismo y por tanto no debe haber un problema. Este criterio fue el que se mantuvo por más años, pero actualmente está realmente en controversia y por ello no es de confiar. Ahora último también se ha sacado el argumento de la triple identidad, es decir, que para ver si se aplica esta cláusula de fork in the road, hay identidad de objeto, identidad de fundamento, y si se presenta contra las mismas partes. Entonces, así por ejemplo, si yo reclamara por una expropiación en el Perú, ante irregularidades soberanos, sí podría tener un problema si es que después quiero ir al CIADI a reclamar por la misma expropiación, porque aparentemente habría una identidad de fundamento y de objeto y podría ser hasta de partes. En cambio, si yo he interpuesto una acción de amparo porque considero que un tributo es confiscatorio, pues podría ser que en cuyo caso es una confrontación que mi fundamento es meramente constitucional, podría ser que en ese caso no se considere que ya opté por la vía local. Sin embargo, también este criterio sí también está siendo cuestionado en algunos fallos, como el de Chevron con Ecuador, en fin, del CIADI, por lo que nuevamente, y como repito, si un inversionista tiene un problema con una inversión, con su inversión en el Perú, bueno, pues va a tener necesariamente que
tomar las previsiones y tener los cuidados que sus acciones locales no vayan a perjudicar su eventual posibilidad de iniciar un arbitraje para defenderse en el CIADI. El único caso del Perú que ha ido al CIADI fue el caso de Luchetti, hace muchos años, que fue porque le cancelaron su licencia de funcionamiento para una fábrica que está cerca de los pantanos de Villa, que es una zona que tiene una protección con una naturaleza protegida, pero no hubo propiamente un pronunciamiento de fondo, digamos, que diga si la inversión había sido perfectada o no. En este caso, que lo que se invocaba era la vulneración o la violación del anterior tratado que tuvieron Perú y Chile. En realidad lo que le dijeron es, ¿sabes qué? Tus reclamos, o sea, se refieren a hechos ocurridos en los años 97 y 98, y lo tratado no se aplica retroactivamente. Entonces, simplemente el tribunal se declaró incompetente para conocer de este arbitraje. En relación al Perú frente a los casos CIADI, actualmente el Perú tiene 18 casos en giro y 18 casos resueltos. De estos casos, tenemos que la mayoría de los reclamos se han basado en petróleo, gas y minerías, es lo que más hay, luego en transporte, en energía, y de ahí en otros ya cuestiones menores, un poco menor. Sin embargo, debo señalar que el Perú también se ha defendido bien en el CIADI, porque en realidad, de los casos concluidos, 14 han sido favorables al Perú y solamente ha tenido 4 en contra. De esto, en realidad, están por ser 5, porque aparentemente el caso de la línea 2 del metro va a salir ya han dicho que ha habido responsabilidad del Estado peruano, así que lo que queda del arbitraje es para definir básicamente el monto a pagar. Así que esta relación va a variar. Y lo que sí quiero señalar es que, además, una de las ventajas, unas cosas buenas que tiene el CIADI, es que los laudos se ejecutan directamente como si fuera una sentencia dictada al interior del Perú. No requieren trámites previos de reconocimiento, ni mucho menos. Y que el Perú también, hasta ahora, viene cumpliendo con lo ordenado por dichos laudos, por lo que los inversionistas, bueno, espero que nunca no tengan ningún problema que se afecten sus inversiones, pero además pueden estar tranquilos porque el Perú cumple con sus obligaciones emanadas de los laudos que ha tenido en contra en el CIADI. Bueno, y eso es, y espero que esta exposición les haya servido para tener en cuenta que tienen los inversionistas sus inversiones adecuadamente protegidas acá en el Perú. Gracias. Gracias, Bruno. Muy interesante toda tu ponencia del día de hoy. Te agradezco la ponencia del día de hoy. Vamos a leer las preguntas que hay en el chat. José Yáñez dice, ¿el Estado podría expropiar Camisea y de ser del caso, estaría la capacidad de pagar el justiprecio establecido por esta expropiación, o cuál sería la diferencia entre los términos de expropiación y nacionalización? Una de las protecciones que tiene la Constitución es justamente que no puede expropiar por cualquier motivo que se le ocurra a un Estado. Tiene que ser por motivos de defensa nacional o necesidad pública. Realmente yo no veo en este caso una causal realmente sustentable para poder expropiar Camisea, y en realidad la diferencia entre expropiación y nacionalización, bueno, yo la verdad no la tengo tampoco muy definida. Parecería que es una expropiación, pero que va a ir solamente a nacionales, no sé a qué refiere. Lo técnicamente y jurídicamente es la expropiación. Nacionalización creo que es un término más de uso político para querer decir que no queremos que esté esto en propiedad de extranjeros.
Claro. No sé si... ¿Quién determina, Bruno, quién determina qué cosa es de interés nacional o no? Porque es un término tremendamente amplio. Bueno, quien en primer punto lo determina es el Congreso, porque es porque tiene que haber una ley que determine la expropiación. No obstante ello, al ser una ley también podría, en primero sería el Congreso, y eventualmente ante una acción de inconstitucionalidad lo tendría que definir el Tribunal Constitucional si era un caso realmente de necesidad pública, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta a nuestros tres amigos peruanos, Carlos, Bruno y Juan, que ya desde la elección del presidente Castillo ha ido evolucionando y hemos visto que cada semana como que vuelve a modificarse la situación política y sobre todo en esta movilidad enorme que tienen por el sistema peruano los ministros. Y yo quisiera pedirle a ustedes si nos pueden dar brevemente su visión de cómo es este juego y cómo ven el tema de la futura estabilidad del presidente y del gobierno a través de este mecanismo algo especial de ratificación, ¿no es cierto?, de los ministros y los ministerios, y cuál son las mayores preocupaciones que ustedes tienen, si es que todavía las tienen, sobre el plan el plan político o el programa político del presidente y el grupo que lo apoya o lo apoyaba, porque va cambiando. Hace 2 semanas, en temas mineros que hablábamos en Chile, estaba muy o más tranquilo y contento. Esta semana ha habido problemas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo nos pueden tratar de ayudar a interpretar eso que ha estado pasando? Porque sí tengo que decirlo que, mirado esto desde el punto de vista chileno, las protecciones de la Constitución, la conformación del Congreso, creo que están en una situación más estable, más estable que la nuestra, que estamos ya en este tema de la convención y otros temas más, en un Congreso que está muy voluble y populista. Difícil, Gonzalo, tu pregunta, porque como tú mismo has dicho, el escenario político en el país va cambiando de día a día. Tienes un día el presidente que sale a declarar que van a nacionalizar o expropiar, porque ni siquiera él conoce la diferencia entre los términos, camisea, y a la media hora sale la primer ministra a decir que van a respetar los contratos y solamente quieren renegociar para el bien del país, etc. Tienes una semana a un presidente o a una primer ministra que dice, y al ministro de Economía, que salen a decir que van a defender la propiedad privada, la inversión, etcétera, y a los pocos días tienes a un ministro de Energía y Minas junto con los comuneros que han incendiado la principal mina de este país, o una de las principales minas de este país, que es Santa Mina, que representa el 2% de nuestro PBI, diciendo que todo lo que está ocurriendo es culpa de la empresa privada. Entonces, es muy difícil saber por dónde viene la mano, lamentablemente. Y por eso es que al final del día nos terminamos refugiando en las cosas que ha comentado Bruno, ¿no? Que hay una serie de mecanismos que permiten estar tranquilo al final del día con la inversión, porque tienes un Congreso opositor, en su mayoría, al presidente, y que no va a permitir, o esperamos que lo vaya a permitir, una serie de cosas que se está proponiendo. De hecho, hoy están discutiendo el voto de confianza para la primer ministro y su gabinete, y es altamente probable que no llegue a conseguir los votos para obtener la confianza, lo que podría significar una crisis ministerial y que el presidente Castillo tenga que nombrar a un nuevo premier con un nuevo gabinete y otra vez volver a pasar por el Congreso para obtener el voto de confianza. No es la mejor, obviamente no es el mejor de los escenarios, genera una inestabilidad tremenda en el país, y eso se refleja claramente en los indicadores de inversión privada.
¿no? Teníamos, varios bancos han proyectado una inversión privada negativa el próximo año. Eso es grave. Tenemos pues ministros que salen a aclarar una cosa un día, salen a aclarar otra otro día, o que hacen fiestas en Halloween hasta las 3 de la mañana, ¿no? A pesar de estar prohibidas las reuniones. Y que finalmente no fue votado por el presidente el mismo día, ¿no? Pasaron 2 días y tuvo que renunciar el ministro. Entonces, tratando de responder un poco a tu pregunta, el marco legal, ¿ok?, que se tiene con este Congreso en contra, que de hecho entendemos y esperamos, no va a dar las facultades legislativas en materia tributaria que ha pedido y que resumió Juan en su exposición. Creemos que va a servir de candado a muchas cosas que le gustaría hacer a este gobierno. Lamentablemente, y ahí de repente es mi propia ideología, pero lamentablemente tenemos muchos funcionarios hoy en el gobierno muy ideologizados que declaran cosas que la verdad nunca pensé que fueran a declarar, como un presidente quejándose que alguien tenga un carro de $100,000. Perdón, un ministro de Economía quejándose que alguien tenga un carro de $100,000. Nunca se me ocurrió que alguien pudiera quejarse del éxito ajeno, ¿ok? Entonces, cuando pensamos en determinados ministros como los candados, o como, ok, este es el menos malo, declaran cosas como esa, y tenemos que refugiarnos en un Congreso que, mal que bien, puede servir de contrapeso a muchísimas cosas que se quieren hacer. Y mal que bien se tiene todavía esta Constitución del 93, de la cual un poco comentó Bruno, el proceso para modificarla. Es un proceso para modificarla que tiene una serie de candados que, en mi opinión y en la opinión de muchísimos otros abogados, no corresponde a una asamblea constituyente. No sé cómo era el caso chileno, que sí, al final sí terminó siendo procedente, pero en el caso peruano no es viable una modificación constitucional por referéndum, o la convocatoria a una constituyente por referéndum. Entonces, eso es de lo cual nos terminamos agarrando, y termina eso dando ese marco a las oportunidades de negocio que puedan generarse en el país. Interesante, Carlos, lo que has dicho con respecto al ministro de Economía. Hago el paréntesis para Gonzalo, que el ministro que dijo que le hincaba, porque eso fue lo que dijo, o sea, le pinchaba el hígado ver un auto de $100,000, pero o parece que se olvidó que él anda en un Lexus, que vale, creo que $5,000 menos de los 100,000 a los cuales él alude. Entonces es Pero Juan Carlos, no, te escandaliza eso, pero recordemos que en Chile hace bastantes años atrás, antes de todas estas crisis que hemos vivido los últimos 2 años, un ministro que además después trabajó en el Banco Mundial, etcétera, dijo que había que a unos chilenos bajarlos los patines. Ese era el problema, eran los patines. En vez de que todos tengamos patines, había que bajarlos los patines. Y una persona con doctorado en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y lo dijo con todas sus letras. Esa es la ventaja de saber que en toda nuestra zona en todas partes se cuecen habas. Efectivamente, las cosas que hemos visto y que nos hemos visto expuestos a ver y a oír, efectivamente, tanto en Perú como en Chile, son cosas realmente de replay. Ahora, Carlos, ¿tú crees que no le van a dar el voto? Y eso, no interrumpo más, pero creo que eso es tremendamente importante. ¿Tú crees que no le vayan a dar el voto de confianza al gabinete ahora? Justo estaba... Yo me viendo toda la mañana escuchando a estos señores, que eso fue ya, dicho sea de paso, me merezco un premio a la paciencia. Sí, la verdad que sí. Es que para poder opinar hay que tener la cosa clarísima. Ya han habido discursos que han sido realmente épicos. Justo estaba viendo en Twitter, déjame ubicar el tweet, pero salvo que haya mucha abstención al final del día en los que se supone que van a ser en contra, es altamente probable que no se lo den. O sea, ya están cerca de los 50 votos en contra, ¿no? Entonces, son 110 los que anunciaron o los que estuvieron presentes, motivo por el cual tendría que ser 50 los votos que se necesitan y punto. Correcto. Y entiendo que ya tienen 49 en contra. Entonces, altamente probable. Es muy probable, ¿no? que no lo obtenga.
Yo creo que la incertidumbre que se da en términos políticos debe ser compensada con la visión que se pueda tener de estar en el momento oportuno cuando la situación cambie, porque evidentemente eso no va a durar eternamente y eso es un hecho concreto. Entonces, como repetía y repito lo que dije al inicio, que el Perú es un país de oportunidades, creo que hay que estar preparados para llegar apenas se pueda. Entonces, en ese sentido, que creo que por ahí tendría que ser nuestro mensaje, porque por otro lado, es difícil decir, ¿sabes qué? Esta incertidumbre no hay que hacer nada, porque en el fondo, ¿cómo podemos hacer una cosa así? Y respondiendo también a una pregunta que habían hecho al principio con relación a cuáles eran los sectores que podíamos ver un mayor movimiento, que podían ser de mayor interés para los inversionistas, y también la última que se refiere a la incertidumbre justamente. Nosotros a pesar de lo que estamos viviendo en el país y efectivamente esa incertidumbre, esos ir y venir permanente, sí vemos bastante movimiento y bastante flujo de inversionistas, primero en el sector agropecuario. Yo creo que dentro de todo, ¿ya?, la modificación legislativa que se hizo hacia finales del año pasado, a raíz de una serie de propuestas y que se modificó el régimen agrario, creo que dentro de todo ha sido bueno, ¿ya? Y ha sido bueno, ¿por qué? Porque ya la izquierda no tiene mucho que decir. Ya se modificó el régimen y se eliminó el régimen a su querer. Entonces, el sector formal y de la gran agroindustria ya cumplía con todos los estándares de derechos laborales, tributarios, etcétera, con lo cual ha seguido avanzando y este año ha seguido avanzando muchísimo. Entonces nosotros estamos viendo como firma, estamos viendo bastante inversión en el sector agropecuario. Sin duda. Y creemos que va a seguir así, y de hecho buena parte de los inversionistas vienen justamente de Chile, además. Vienen de Chile, sí. Así es un hecho completo. Yo también quería comentar un poco sobre Sí. Si me permites, Carlos, dale, Juan. Tú decías sobre las oportunidades, definitivamente, bueno, ya está probado por teorías y por experiencias empíricas que efectivamente el factor político incide en el desempeño económico, ¿no? Sobre todo en las expectativas. Sin embargo, como dice Carlos, o sea, hay una serie de oportunidades que se tienen, de todas maneras guardan un dinamismo, ¿no? El único tema es el riesgo de la inversión, que un poco ahí, digamos, como decían ustedes, la capacidad de tener todo ese andamiaje detrás que te pueda permitir resguardar esa posibilidad del resguardo de la inversión, o sea, puede ser muy importante, ¿no? Yendo específicamente a los sectores, obviamente nosotros cuando analizamos en perspectiva cuáles pueden ser las oportunidades de inversión, bueno, adicionalmente a las tradicionales que están pegadas más digamos, a las actividades extractivas, como hay complementos en el manejo de servicios especializados, como la minería, que ustedes conocen, que ustedes tienen buena presencia ahí, me refiero a empresa chilena, pero también, por ejemplo, hay el tema, hoy en día, la ola verde, ¿no? O sea, Perú está viviendo la expansión de las restricciones y ya las regulaciones con tope para el tema de los usos biodegradables. Entonces, termina siendo una oportunidad que hoy en día los empresarios la ven por el lado, tanto del punto de vista de convertir, o sea, es como cuando se empezó a hacer la política de sustitución de cultivos, ¿no? Se decía, hay que sustituir el tema primero por el tema en algunos países donde había que sustituir algún producto vinculado con la coca, por el lado de la DEA, sustituir con productos altamente productivos. Después pasamos al tema de la palma aceitera, que se ha sembrado mucho aquí en Perú también, que está vinculada con el hecho de para aprovechar y meter al combustible la parte del gasol, ¿no? Como componente para conseguir el número de euros que necesita el combustible peruano para estar en los estados internacionales. Y hoy en día, recientemente, se ve en el tema de los biodegradables, los plásticos, donde hay políticas, regulaciones ya con medida concreta para que el Perú ya entre a un régimen de sustitución completo. Entonces, ahí se han desarrollado, por ejemplo, plantas de pellets para hacer bolsas, para hacer todo tipo de empaques, alimentos, y que vienen de diferentes tipos de actividades agrícolas, ¿no? Que vienen del tema de siembra de plátano, de yuca, de otras, un conjunto de activos de agricultura que hace algunos años no tenían una capacidad propia de venta, que estaban muy expuestos
a variables muy sensibles en el mercado, porque se vendían como frutas, como tubérculos, como hoy en día forman parte de los insumos más importantes que se puede generar para generar los pellets que pueden ser parte de los biodegradables, considerando que hay políticas ya establecidas con topes de fecha que se dice, bueno, ya hay que reemplazar las bolsas de plástico, el polietileno, hay que reemplazarlo. Entonces, hay bastantes oportunidades. Y por otro lado, también se ha visto en los últimos tiempos, hemos estado viendo también agricultores que han mirado el tema ambiental y han dicho, ¿por qué nuestras plantaciones no podrían, en el fondo, también tienen una masa vegetal, una calidad de masa vegetal que también en el fondo tiene una capacidad de captación de carbono? Entonces ahí tienen los temas de la capacidad de captación de carbono. Entonces, o sea, la rentabilidad agrícola ya no solo está vista desde el punto de vista de la rentabilidad del producto mismo, sino también desde el punto de vista de la capacidad de carbono que puede tener la plantación, que va desde la capacidad más alta, que son los aguajes que están en zonas de protección ambiental, hacia, por ejemplo, la uva, los cítricos, que podrían tener una cierta capacidad y de alguna manera son fuente de rentabilidad. Por otro lado están el tema del financiamiento verde, ¿no? Para introducir prácticas de eficiencia energética. Entonces ahí también hay una serie de industrias o de actividades de alta ingeniería que están llegando a Perú para introducir prácticas de eficiencia energética, para financiar, por un lado, la costo-eficiencia del proceso, pero también, por otro lado, servirse del financiamiento blando que viene por los convenios firmados por los países, de los cuales está Perú y muchos de América Latina, incluyendo a Chile, de los fondos del clima del mundo, donde tienen acceso a financiamiento con tasas que a veces llegan hasta menos del 2%, etc. Entonces hay toda una cadena de servicios con miras a las zonas verdes. Y si a eso le sumamos también el tema forestal, por las diferentes especies maderables que pueden servir para sustituir, en línea con la cadena verde, sustituir una serie de plásticos o otros tipos de empaques o de uso de algunos equipos, etcétera, va a pasar. De hecho, ya la Coca-Cola hace muchos años ha ensayado el hecho de poner en biodegradables sus envases, y así como lo están haciendo las compañías de vehículos para convertir todo su tema de empaque del vehículo, vienen los celulares, etc. Una serie entonces, la agricultura, o sea, ya no está a expensas del consumo tradicional de la materia prima, sino hoy en día puede servir base de una industria futura que en ciernes mira los próximos años, al margen de pensar en la tecnología, mira de por sí el tema de la calidad ambiental. Y ahí hay una serie de negocios, ¿no? Mirando ahí oportunidades, como mencionaba Carlos. Es indiscutible, Juan, agradecemos tu comentario, pero aquí hay un comentario de Luis Garay que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo los dos, porque lo tengo yo acá en las notas que iba a poner. En medio de tanta incertidumbre política, ¿es posible, Bruno o Carlos, hablar de seguridad jurídica y social para realizar inversiones a largo plazo, como son en los sectores minería, agroexportación y forestal, que son básicamente mediano a largo plazo? Bueno, yo pienso que bajo la base que hemos visto de cómo se encuentra actualmente conformado el Congreso, sí podemos gozar de una seguridad jurídica. En la medida que tenemos un Congreso que sí va a poder controlar, y en la medida que eso se da, pues también puede controlarse también normas de inferior jerarquía que pueda dar el gobierno y que podrían ser pues cuestionadas, o en su caso contradichas con otras normas. El problema, lo que sí hay un problema es un problema social, sí, porque nosotros, como ya lo habían dicho, vemos muchos casos de mineros, he tenido llamadas desde ayer estoy con llamadas constantes de preocupación por la situación que se presenta, y un poco me parece que escuché a un exministro de Economía el sábado domingo diciendo pues que el problema está en que se están usando esos conflictos con estos discursos que todos han comentado que se vienen dando. Entonces, sí, yo veo que hay que seguridad jurídica vamos a tener, pero sí hay un problema, hay un tema social que hay que trabajarlo con cuidado, ¿no? Y de hecho, de esas tres industrias que menciona Luis, creo que claramente el menos favorecido es el sector minero.
Primero es finalmente el más vistoso, es el que es la empresa más grande y por lo tanto es siempre el foco de más ataques, ¿no? Y que además tiene también una mayor afectación a las comunidades, claramente. Entonces es más fácil, como decían por ahí, azuzar a las comunidades para que se vayan contra la gran minería, cuando además tenemos un sector de minería informal tremendamente grande, mucho más contaminante y que le importa muy poco a la comunidad. Pero si ya volteamos a otros sectores como el sector agroexportación que decía, o el sector forestal, nuevamente yo creo que en buena hora se hicieron los cambios el año pasado. Yo creo que en buena hora, porque ya no hay mucho más que cambiar, ya finalmente se cumplió con ese anhelo de la izquierda de eliminar el régimen agrario, y hoy vemos nuevas inversiones, no solamente vemos inversionistas actuales, vemos nuevas inversiones en ese sector. El sector forestal no todavía, porque la verdad que lamentablemente, a pesar de todo el potencial que tenemos en el país, no es un sector muy explotado, pero ojalá sea así más adelante, y se han hecho algunos esfuerzos, pero igual creo que estamos tremendamente atrasados. Y de ahí hay otros sectores que todavía siguen con bastante movimiento, a pesar, por ejemplo, de la caída de los precios en los inmuebles. Hay un sector inmobiliario bastante activo. No tanto pensando en alquiler de oficinas, hoy claramente no es el segmento al que debería dirigirse una empresa inmobiliaria, pero el sector vivienda está movido. O sea, hay inversiones nuevas. Seguimos nosotros, por ejemplo, recibiendo transacciones relacionadas al desarrollo de un proyecto, o al financiamiento de un proyecto, o a la compra de un proyecto. Entonces, sí se ve, a pesar de tener precios castigados, como digo, y de repente justamente es por eso, porque se tienen precios castigados, está el tema barato, se están comprando proyectos, se están desarrollando proyectos ahorita pensando en que los precios van a subir de acá a un par de años cuando se termine el proyecto. Y también ahí vemos bastantes fondos, sobre todo chilenos, invirtiendo, fondos de inversión chilenos inmobiliarios invirtiendo o financiando. Para mí, yo creo que esos son el par de sectores que más movimiento van a tener. Y de ahí, yendo un poco a la exposición de Juan, creo que el sector construcción, por el tema de obra pública, va a moverse también. Nosotros trabajamos con muchas empresas dedicadas a las asociaciones público-privadas. Lamentablemente, creo que en los próximos 5 años van a estar cercanas a cero, salvo algunos sectores como líneas de transmisión o por ahí. Han hecho una convocatoria hace poco de unos hospitales o plantas de tratamiento de agua. Pero las grandes concesiones de carreteras, yo dudo que adjudiquen una carretera en estos próximos 5 años, después de todos los escándalos que hemos tenido y las constantes críticas al sistema de peajes que existe. Pero, si estamos hablando de una empresa de construcción que quiere hacer obra pública, yo creo que va a haber bastante negocio, porque finalmente el gobierno está prometiendo una serie de obras en ese aspecto grandes. APPs en carreteras dudo que haya. Hay un tema social involucrado con el tema de peajes muy, muy grande. En cambio, como digo, de repente la infraestructura social, que además tiene un componente de cofinanciamiento del gobierno muy importante, yo creo que sí, ¿no? Y creo que una muestra es justamente estos hospitales que van a salir a licitarse, 2 hospitales por montos, creo que en total son como $400 millones. Son hospitales que debieron haber sido convocados cuando, ¿qué año salió Kuczynski? 2016. Desde el 2016 se están dando vueltas en la cartera y por fin ya salió la convocatoria. ¿Y por qué? Yo creo que porque justamente se trata de una inversión con componente social. Plantas de tratamiento, como les digo, hay varios proyectos que deberían salir, o iniciativas privadas que deberían ser declaradas de interés en el relativamente corto plazo, pero nuevamente, como tienen este componente social, yo creo que el Estado las va a empujar, porque además, más allá de estar, entre comillas, privatizadas,
quien realmente paga la factura es el Estado. Entonces no es el usuario. Pues, al no ser el usuario, no tienes ya ese problema, el problema social de estar cobrándole, de estar privatizando la salud o el agua. Sí, así es, Carlos. Bueno, muchas gracias. Ya estaba revisando también todas las preguntas, creo que ya están todas absueltas. No me queda nada más que agradecer a nuestro socio Rubio y Lejía Norman por haber hecho posible este webcast el día de hoy. También agradecer a todos los participantes en nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y agradecer a todos ustedes, ¿no?, por estas instancias que se dio esta tarde. No, gracias a ustedes, la verdad, por todo. Muchas gracias, ha sido muy entretenido, muy interesante. Carlos, Bruno, Juan, Gonzalo, un placer tenerte desde España. Bueno, no queda más que esperar, esperemos que las cosas pasen. Tenemos que lograr cortar un poco la incertidumbre. Lo último que debemos tolerar en ese sentido es eso. Creo que independientemente de sea cual fuera las decisiones que se tomen a nivel gubernamental, es importante saberlas. Que tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Perú, Chile, México, Colombia, España, estamos, como dije desde un inicio, sumamente internacionales. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gonzalo.